desarrollar esta mesa en el orden en que estamos sentados, desde la izquierda mía hacia la derecha. O sea que va a comenzar el doctor Juan Carlos Caprile hablando de la vida humana naciente. Vamos a hacer exposiciones de 20 minutos. Voy a ser el verdugo de mis compañeros para que tratemos de que la cuestión esté en tiempo, de manera tal de que les quede a ustedes la posibilidad de un rato de conversación para terminar a las 6:30. Doctor Caprile. Inicialmente agradezco a los organizadores la oportunidad que me dan de poder sumarme a esta lucha por la vida y la familia, y decirles de que, como dijeron mis antecesores, tres cosas hacen falta. Por un lado, instrucción, y digo información e información. Y por el otro lado, pasión, compasión y acción. El tema que vamos a desarrollar se titula Vida humana naciente, y dentro de él el inicio de la vida. Un tema realmente interesante en lo que hace al fundamento científico de toda esta política antivida, por un lado, que hay, y también la respuesta nuestra, ¿no es cierto?, con la cultura de la vida a esa problemática. Los avances científicos hoy en día, por un lado, tienen efectos beneficiosos, facilitan la vida, tienen como finalidad el progreso. Algunos de ellos son los nuevos procedimientos diagnósticos, terapéuticos, tecnológicos, investigaciones y descubrimientos. Los englobamos dentro de la cultura de la vida, pero hay otros avances científicos que tienen efectos perjudiciales en la manipulación de la vida y le dan un poder incontrolado al ser humano. Algunos de ellos son el aborto, la manipulación genética, la reproducción artificial, el encarnizamiento terapéutico y la eutanasia. Y los encontramos dentro de la cultura de la muerte. Por eso, no todo lo técnicamente posible es moralmente admisible. La bioética entonces viene a llenar un espacio importante en esa problemática, y una de las definiciones, que es la disciplina que realiza el estudio sistemático de las conductas humanas en el ámbito de la ciencia, de la vida y de la salud, analizada a la luz de los valores y principios morales, vida, ética, relativo a lo moral. Las ciencias médicas han sido las iniciadoras, pero hoy en día se suman en una colaboración e integración la teología, la filosofía, la antropología, el bioderecho y muchas otras ciencias. Los temas de la bioética comprenden el nacer, el vivir y el morir como vida, y enfocado desde el punto de vista moral con dignidad. Lo que vamos a ver hoy es una parte del nacer con dignidad. Y así entonces, en ese inicio de la vida, un rápido repaso de cómo la donación de varón y mujer hacen posible este nuevo ser humano. En el ovario, entonces, en cada ciclo, un óvulo sale a la luz, por así decir, y es absorbido por la trompa y llevado al interior de la misma. Los espermatozoides desde la vagina, en una cantidad de 300 a 500 millones en cada eyaculación, van ascendiendo por movimientos propios para llegar entonces a las trompas, atravesando toda la cavidad interna del útero a 48-72 horas, en los cuales llegan uno cada 10.000, solamente 300 a 500 a una y otra trompa. Ese es el recorrido que van haciendo, y entonces, en la posibilidad de un periodo de fecundidad de la mujer, puede fertilizarse ese óvulo y comenzar el periodo de fecundación, que se denomina concepción. Así entonces continúa ese desarrollo de ese ser humano que ha iniciado en ese preciso momento su vida. Allí se ve en una foto más ampliada la llamada contacto de membranas, lo que hace a la biología molecular, que precisamente, vuelvo a decir, marca el momento de la concepción. Un solo espermatozoide es el que ha atravesado la membrana externa del óvulo, y de esa manera entonces comienza un proceso que se llama de fecundación. No vamos, en esa fusión de membranas, no vamos a enumerar, pero está científicamente comprobado que desde la penetración del espermatozoide y la constitución del ADN,
esta catarata, por así decir, de reacciones físico-químicas demuestran la existencia de un ser humano. Y así entonces, allí vemos ampliado esa penetración espermática, en esa fusión de membranas, momento de la concepción, que marca el inicio de la vida humana desde el punto de vista científico en la biología molecular. Así entonces, a los pocos instantes se fusionan los dos pronúcleos, el ovárico y el espermático, y se constituye lo que se llama el genoma humano, recientemente descubierto en su totalidad, de 30.000 genes y 3.000 millones de pares de bases. Ha quedado establecido la patente genética de ese ser humano y todo su futuro. Continúa la división celular mientras va por la trompa rumbo a la anidación del útero, en 2 células a las 24 horas, en 4 células a las 48 horas, y ya a los 4 días se va haciendo multicelular. Cada una de esas células ya tiene un fin previsto en lo que hace al desarrollo de ese ser humano. Y llega un momento clave, que es la implantación. La preparación adecuada del útero hace entonces de que ese ser humano tome contacto directo con su madre, se encarne, y allí comienza entonces una nueva etapa en este ser, más o menos a los 7 días. En los 15 a 21 días, si bien no se ve exactamente el hígado, los riñones, el corazón, los pulmones, el sistema nervioso que se ve en las 2 hendiduras, está en pleno desarrollo. A los 30 días, la cabeza, los ojos, la columna vertebral, el aparato digestivo, el corazón que late y bombea sangre ya de los 18 días, hace entonces que a través del cordón umbilical ese intercambio nutritivo se haga cada vez más efectivo, pero como personas humanas que somos, sabemos a través de lo que nos han manifestado las mujeres, no somos los varones precisamente los encargados de decir qué se siente cuando se está gestando un ser, un hijo en el vientre, sabemos todo ese intercambio psíquico que existe. Y entonces aquí hay un segundo momento crucial, que es el atraso de la menstruación, que llevará a este ser humano al camino de la vida o al camino de la muerte según las circunstancias. A los 45 días se ve bien la retina, la nariz, la boca, las orejas, mide 4 centímetros y pesa 4 gramos. Allí se ve cómo la placenta, ¿no es cierto?, se ha desarrollado y lo está manteniendo en contacto con la madre. A los 2 meses, las manos, los pies, el corazón, los genitales se identifican perfectamente. Está envuelto en el líquido amniótico que le amortigua, digamos, de los factores externos. A los 3 meses mueve los brazos, las piernas, puede sentir dolor y escuchar. Es así entonces que en esta etapa ha estado completo ya en su desarrollo, solamente de ahora en más crecerá en tamaño. Así entonces vemos que ese es otro momento crucial, porque uno de los proyectos nacionales, internacionales del aborto e incluso ya establecidas en la ley, permiten el mismo hasta los 3 meses de edad en algunos de esos proyectos legislativos. A los 5 meses ya se identifican bien los genitales, que no es necesario las ecografías ni este tipo de fotografías para identificar el sexo masculino o femenino, porque ya el examen genético se determinó. Tiene el ritmo de dormir y despertarse, las cuerdas vocales están desarrolladas y puede llorar por dolor. Todos estos avances científicos son precisamente, ¿no es cierto?, los que van en favor de la cultura de la vida, en lo que respecta a los efectos que va produciendo en el ser humano este tipo de desarrollo embrionario. A los 7 meses las células del cerebro ya están en el pensamiento consciente, tiene el reflejo de succión que le permitirá la lactancia si es que entra en el periodo de amamantamiento. Va acercándose el final en una rotación de una presentación de la cabeza hacia la salida del útero y ha llegado al final de la gestación. Por parto o cesárea, ¿no es cierto?, se ha producido el alumbramiento en esa cara, un poco de angustia e incertidumbre. Este ser humano todavía unido al cordón umbilical, ¿no es cierto?, ha sido dado a luz, se ha producido el alumbramiento. Y así es entonces que ha conocido la luz del mundo en ese momento, pero la luz de la vida la ha visto mucho tiempo antes, en un momento entonces que decíamos de la concepción, que marca el inicio de la vida humana. Vuelvo a recalcar esta premisa muy importante. Y así entonces, en ese intercambio ya de miradas, hace que
ese contacto ya sea entonces más íntimo, más fuerte en lo que hace a madre e hijo. Y qué bueno que ese ser llegue entonces al ámbito de la familia donde realmente puede continuar su desarrollo. Cada niño que nace es la prueba que Dios no ha perdido la esperanza en el futuro. La dignidad de la persona humana hace de que en su constitución, en el aspecto biológico, sea toda la parte física, psíquica, toda la parte física, fisiológica y anatómica. En su parte psicológica, la constitución a través entonces de esta esfera de los sentimientos, impulsos y emociones, y en lo que respecta a la parte espiritual peculiar del ser humano, su inteligencia le permite entonces desarrollar ciertas capacidades, una de ellas la racionalidad. Pero vivimos también rodeados, somos en el mundo social, en el mundo de los otros y circundados por el mundo de las cosas naturales, de la cultura. Pero en esa constitución del mundo de sí mismo, a través de la vivencia de los valores del espíritu, el ser humano puede aunar esos dinamismos, partir desde los pies de la tierra y apuntar hacia lo alto en lo que se llama un sentido de trascendencia, que para algunos será un ser superior, el ordenador del universo, la naturaleza, y para los que profesamos una religión es Dios, y dentro de esa religión, la nuestra, la católica, es Dios, nuestro Señor, como fuente de la felicidad, de la verdad y el bien con mayúscula. En eso se basa, en esa unidad de cuerpo y alma, se basa la dignidad de la persona humana y en ese sentido de trascendencia. Por eso, entonces, es merecedor de este adjetivo que es, entonces, respeto y atención. Así, entonces, decíamos que había avances científicos que tenían efectos perjudiciales dentro de la cultura de la muerte y habíamos nombrado algunos de ellos que vamos a desarrollar rápidamente, como la manipulación genética, en lo que hace a la extracción de células embrionarias con destrucción de los embriones para determinados fines que parecerían buenos con medios malos, en lo que hace al tema de trasplantes de órganos y tejidos. Y bueno, el tema de clonación quedaría mucho para hablar, pero solo decir que no participando el espermatozoide en una fecundación, imagínense ustedes la manipulación que hay, meter mano a algo natural desviándolo hacia lo artificial. Las intervenciones sobre el genoma humano deben respetar los derechos humanos porque el ser humano es una persona del mismo momento de la concepción. No deben ser experimentales y sí diagnósticas y terapéuticas, y deben entonces evitar el utilitarismo con los embriones y evitar el aborto eugenésico, precisamente a través, muchas veces, de los exámenes prenatales. Así entonces declarar al patrimonio, al genoma como patrimonio genético de la humanidad hace de que por lo menos esté en parte garantizada, ¿no es cierto?, esa identidad de cada uno de nosotros. La reproducción artificial o in vitro de probeta es también una manipulación. En el laboratorio, en la probeta, se ponen los espermatozoides, el óvulo, y se espera una fecundación entonces artificial, manipulando la vida, vuelvo a decir, hasta la constitución de un embrión que luego se implanta entonces en el útero mediante diversas técnicas para luego entonces constituir, decíamos, el nuevo ser humano en lo que hace al desarrollo, como vimos, tal cual sucede en la parte natural, pero todo lo anterior es completamente artificial. En esa manipulación de embriones se hacen estudios genéticos, en la reproducción artificial, con selección de calidad, eliminación de vidas. Cada sesión de fecundación artificial se toman 6 a 8 óvulos que se fecundan, se desechan los que no son aptos y se implantan 1 o 2, y el resto pueden ser para experimentación o para congelación. Aquí entra todo el tema de la maternidad sustitutiva por entonces la utilización de bancos de esperma o bancos de óvulos en todo este proceso. Si bien hay muchos padres sin hijos, pensemos que hay muchos hijos sin padres, y en lo que hace a la adopción sería realmente una ayuda en la problemática que planteamos. El tema de la anticoncepción pasa rápidamente por todo el tema
de la esterilización, de la ligadura y sección de las trompas y de los conductos deferentes en lo que hace a mujer y varón, con las connotaciones que tiene, que no es el momento de desarrollar. Los anticonceptivos de barrera, tanto el diafragma como los preservativos, como los espermicidas, ¿no es cierto? Sabemos todos los inconvenientes que producen. Los anticonceptivos hormonales, las píldoras que deben tomar diariamente las mujeres en alguna de sus modalidades, los inyectables, que multiplican los efectos nocivos varias veces, así como los implantes subcutáneos, hacen toda una orquestación, por así decir, farmacológica, con evidentemente buenas ganancias para los laboratorios y para aquellos que la practican. En el tema de anticoncepción, bien sabidos son los daños físicos, psíquicos, la artificialidad en la relación sexual, la falta de dignidad, sobre todo en la mujer, y que significa una antesala del aborto, y también la repercusión sobre la población mundial que tiene toda la política anticonceptiva. El aborto es realmente un tema a considerar en lo que hace al aborto encubierto. Las píldoras abortivas anticonceptivas, como la del día después con el Nemonorgestrel, y las píldoras hormonales combinadas, tienen una acción de alteración entre el eje, entre la hipófisis, que regula todo el ciclo de la mujer, y el ovario, produciendo alteraciones en las cuales hay ovulación y fecundación. Lo que pasa es que actúan sobre el útero, produciendo una alteración físico-química de la parte interna por vía sanguínea, y entonces no permiten la implantación de ese ser humano entre los 7 a 14 días de su desarrollo, y eso no es nada menos que a través de la eliminación de ese ser humano la práctica de un aborto. Por eso mal llamada píldoras anticonceptivas. El tema del dispositivo intrauterino hace de que se plantea una problemática similar en algunos casos. 300 a 500 millones de espermatozoides van llegando, entonces decíamos, y ascendiendo. No es una barrera física por la diferencia de tamaño que tiene, evidentemente. No los elimina, a pesar de que algunos le ponen elementos de cobre como herbicidas. Llegan hacia una y otra trompa, y si la mujer está en un periodo de fertilidad, tiene la posibilidad de comenzar un inicio de la vida humana en ese proceso de fecundación. Por eso decimos que el anticonceptivo, que el dispositivo intrauterino no es un anticonceptivo. Y decimos que es un abortivo porque ese ser humano, cual vimos el desarrollo anteriormente a través de la constitución del genoma, cuando va descendiendo por la trompa, la división celular, constituido como persona humana, llega un momento en que debía implantarse en un lugar adecuadamente preparado, y no lo puede hacer precisamente por la presencia de ese cuerpo extraño en una reacción infecciosa inflamatoria, un aumento de la motilidad de trompas y úteros, y también desintegración por ruptura enzimática. Ya se habló algo de eso en los expositores anteriores. Y entonces, ahora, en esa cultura de la muerte, se ha sumado el endoceptivo, que es un dispositivo que tiene la misma hormona que tiene la píldora del día después. El doctor Bota habló de este nuevo endoceptivo que produce alteración y disminución del espesor interno del endometrio, lo cual todavía suma a lo del cuerpo extraño esta poca posibilidad de que ese ser humano se encarne, se implante. Así entonces se elimina, y eso no es ni más ni menos que un aborto, la interrupción del desarrollo del ser humano en pleno proceso de desarrollo. Por eso decimos que el DIU es un abortivo tal cual lo dicen los prospectos, ¿no es cierto?, de ella y de la píldora del día después, aunque actualmente se está tratando de eliminar de los prospectos ese tipo de connotación para no hacerlo tan agresivo. Impiden la ligación del óvulo fecundado, así dicen, como si no fuera un ser humano que está en desarrollo. El tema del aborto, del raspado uterino, la aspiración es ya la agresión directa hacia el ser humano, la píldora R486, las vacunas antigonadotrofinas coriónicas, prostaglandinas, cesáreas con muerte fetal, van, digamos, enmarcando ya en la gravedad de este cuadro. Y así, entonces, cuando le digan que el aborto es un asunto entre usted y su médico, se están olvidando de alguien. El aborto es darle una vida, es darle una mano a la muerte, realmente en esa manipulación. Por eso no hagas al embrión lo que no quieras que te hagan a ti. Pienso que es una buena frase para este momento.
Y así, en ese derecho a la vida, vemos que la parte jurídica está bien contemplada en la protección humana de la concepción, en la Constitución Argentina, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de Declaración de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, etc. Pero evidentemente la justicia se inclina a favor de factores desconocidos, así entre comillas, en contra de la vida y manipulada muchas veces por las ciencias médicas. Pero si estamos aquí es porque creemos en la justicia humana y divina. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y así entonces, en ese nacer con dignidad, entramos en la parte positiva para ir terminando, en la cultura de la vida, a través de la familia, una procreación responsable, una planificación natural familiar y una educación sexual como algunos de los puntos. Dentro de la familia parece mentira tener que decir que el padre es un varón y la madre una mujer, unidos en el amor, en forma estable y permanente, fuentes de vida física y espiritual, a través del ejercicio de una procreación responsable, una planificación familiar natural y sobre todo educadora de personas. Y dentro de la educación sexual formadora de valores y humanizada, teniendo en cuenta la persona humana, pero siempre en el marco del amor, sin el cual es imposible llevar adelante ninguna empresa, entre comillas, y también ninguna educación. Porque esa valorización comprende una escala de valores, primero todo lo espiritual y religioso, para algunos será la naturaleza, para nosotros es Dios nuestro Señor, el ser humano en forma individual, por un lado, y también comunitaria, y luego las cosas del mundo, que en un equilibrio armónico marcan una auténtica jerarquía de valores. Y en esa educación para el amor, la familia, primera educadora de personas, los docentes, una educación complementaria y coherente, y la sociedad exigiéndole por lo menos veracidad en los medios de comunicación. Y así entonces, ya terminando, en este proceso educativo que hemos hecho hoy, aplicamos algunos principios. La verdad, entonces, mediante nuestra inteligencia se puede obtener. Siempre la libertad en el ejercicio de la responsabilidad para que nuestra voluntad vaya bien. Pues hemos dado conocimientos, hemos tratado de educar en esta tarde, como ustedes lo harán de aquí en adelante, y lo vienen haciendo de mucho tiempo atrás, en una escala de valores. Ustedes que están del otro lado en este momento van recibiendo todos estos conocimientos y van asumiendo diversas actitudes de acuerdo a las circunstancias de cada uno, para luego en el actuar, ¿no es cierto?, poner en acción ello. Pero es importante en los conocimientos actuar con la verdad, en el recibir la libertad y el bien en la voluntad. Pues bien, hemos dicho la verdad del aborto, el derecho a la vida, no solo en lo que mi exposición, sino en todo el Congreso y lo que vendrá. La sexualidad, la procreación responsable, la dignidad de la persona humana. Hemos tratado de mostrar la verdad. Algunos saldrán de aquí, como cuando ustedes hablen, ¿no es cierto?, y han hablado, sin modificar. O sea, pensarán lo mismo, para el bien o para el mal. Pero hay otros que van a comenzar un proceso de cambio, y ahí es donde tenemos que trabajar, en ese cambio, en la actitud que tenían antes y la que tendrán después. Y entonces de esa manera se le da al compromiso, y del compromiso al testimonio, tanto de vida como de palabra. La vida está en nuestras manos, que no se nos escape de ella, como dice aquí esta imagen, dice gráficamente, ¿no es cierto?, por un compromiso que lo asumamos muy serio con la vida, darle una mano a la vida, un útero abierto. Se ha extraído el niño de 4 meses de gestación, se le ha solucionado problemas de columna y médula que podía haber quedado paralítico, y antes de cerrar el útero y continuar el desarrollo, le está abrazando el dedo al cirujano. Realmente, ¿no es cierto?, es un darle la mano a la vida en el sentido literal que decíamos anteriormente. Y ese es el niño a los 3 meses de edad, con su padre y con su madre, ¿no es cierto?, en pleno crecimiento normal. Así entonces, nosotros también debemos darle una mano a la vida a través de ese no a la muerte y el sí a la vida, para que realmente, ¿no es cierto?, en esta charla que hemos dado esta tarde, en lo que respecta al inicio de la vida, veamos
la importancia que tiene ese desarrollo del ser humano desde el momento de la concepción y en una primera etapa de su desarrollo, cuando ha visto la luz, que lo biológico está unido al humano. No es previda, no es preembrión, es siempre la misma realidad biológica que se desarrolla en forma continua y gradual en todo el proceso, desde la fecundación hasta el fin de la gestación en un primer periodo. Es una vida humana, es persona humana. Y así entonces, homenajeando a su santidad, que nos decía defender la vida, defender la inviolabilidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, palabras de Juan Pablo II. Y entonces vaya en este congreso nuestro aporte para levantar, digamos, y revalorizar a la familia, para que el derecho a la vida de la persona humana se cumpla en todas las etapas, desde la concepción, en el periodo embrionario, en la niñez, en la juventud, en la adultez y en la ancianidad, para que sea una realidad el nacer, vivir y morir con dignidad. Seguimos con el profesor Carlos Ray, que va a hablar de las respuestas positivas a los problemas de hoy. Difícil, después de haber escuchado la poesía y la meditación de la expositora y de esta lección de biología y de informática que nos ha dado acá, el poder decir, el poder seguir. Pero sí, vamos a decir algo importante, 3 puntos. Problemas actuales no tienen en lo que era el tema de esta mesa, y los ha resumido magníficamente Caprile, y daría cada uno de ellos para tratar en un congreso. Los problemas actuales figuran ahí en el programa, en estas cuestiones de tipo de bioética, de la vida y de la muerte. Pero hay algo que realmente es interesante. Yo acabo de venir de Estados Unidos y les puedo asegurar que en el Washington Post, en el New York Times y en USA Today, son de los diarios más difundidos y que más se leen allá, el 20 o el 30% de la primera página de todos los días de cada uno de esos diarios, 20 o 30, no me dieron porcentaje, pero 20 o 30%, tratan los temas estos que tratamos en este consejo, porque están en plena efervescencia en todo el mundo. Y lo tratan con bastante honestidad, en el sentido de decir cuál es la posición de uno y cuál es la posición de la Iglesia, cosa que no sucede entre nosotros, que hacen una dulce mezcolanza que al final no se sabe. Allá dicen, esto lo opina la Iglesia, esto está en contra, esto está a favor. ¿Qué hemos visto, por ejemplo? Se ha discutido, está en discusión en la Corte Suprema de Estados Unidos en este momento, que lamentablemente acepta el aborto, pero en este momento ha llegado una cosa bien concreta: si para el aborto se puede permitir que se haga el aborto en chicas menores sin el permiso de los padres. Por varias legislaturas hubo problema, esta resolución de la Corte, un problema importantísimo. Desde luego, decíamos que no hubiera aborto, pero bueno, dentro de eso se está discutiendo ese aspecto respecto a las menores. Se está discutiendo, tiene mucho que ver con eso, porque es la vida y la salud, si la marihuana se puede dar libremente por prescripción médica para los enfermos. Sabemos que la marihuana en algún caso puede ser un analgésico secante, un desinflamatorio, pero que prácticamente hay otras drogas muchísimo mejor y que esto no debería ser. El día que yo volví por acá, es decir, hace una semanita, justo la Corte dijo que no, que está prohibido, una resolución rarísima, pero que está prohibido incluso para como razones médicas. Un tema de tremenda importancia, y lo acaba de decir acá nuestro amigo Caprile, es las stem cells reproductivas, es decir, tomar embriones, sacarle células que pueden ser que son totipotenciales, que pueden formar tejidos después. Desde luego se mata ese embrión, se dice, no, yo saco esta célula, claro, saco la célula, pero lo mato. Y entonces se está discutiendo en la legislatura, ya no en la Corte. ¿Por qué? Porque Bush y el Partido Republicano habían prohibido que eso fuera una realidad, es decir, que hubiera fondos federales para experimentar en esto. El que lo quería hacer privadamente que lo hiciera, pero con fondos federales no. El Partido Republicano se ha dividido
y ha aprobado el Consejo, digamos, la Cámara de Diputados de allá, otro nombre tiene, pero tiene que ir al Senado, y hay gran discusión si Bush se va a animar o no a votar esta ley, para lo cual muchos republicanos la han apoyado, es decir, que se permitan los stem cells. ¿Ves que lo ha dicho Caprilli, que está acá en el programa nuestro también? La adopción de embriones ya no está en discusión en la Corte ni en la legislatura, sino porque está en los diarios todo este problema si se pueden adoptar embriones. Respecto a esto, les informo, y lo acaba de decir hace poquito Monseñor Grecia, la Iglesia aún no se ha definido, por más que él y muchos estamos absolutamente en contra de eso, pero está todavía una posición abierta. Y se está discutiendo mucho, y sale en los primeros planos, el reparto de anticonceptivos y el reparto de preservativos a menores. Lo que hacen acá nuestras autoridades nacionales y provinciales, municipales, que se llaman gobiernos, de gobierno, pero municipales de acá, y por todo el país, impuestos por los organismos internacionales. Se está discutiendo si se deben repartir o no a los menores, sale todos los días quiénes sí, quiénes que no. Se está discutiendo sobre, y sale en los diarios, sobre la obligación o no de estudiar a las personas que se van a operar, o a las mamás que van a tener, para saber si tienen o no el SIDA. Allá hay una ley que lo prohíbe, y hay un gran movimiento para tratar que esa ley no exista. Acá en la Argentina todo es un problema. La ley en su momento original prohibía, pero había un artículo que decía que en los grupos de riesgo, en las prisiones, en los hospicios, podía estudiarse a las enfermas. Nuestro Congreso, entre gallos y medianoches, hace 2 añitos de esto, ¿no? Sacó una ley que no se hizo pública, se publicó, pero tardíamente en el boletín oficial, que prohíbe estudiar a la mamá que no quiere, cosa que es un disparate médico tremendo, tremendo, porque saben ustedes que si la mamá la puede estudiar y es positiva, una mamá positiva tiene un 30% de posibilidad de tener un chico enfermo. Un chico enfermo, decimos un chico enfermo, un chico que se muere. El SIDA se muere. 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 5 años, se mueren los chicos antes. Si le doy el tratamiento a la mamá, la posibilidad es el 2%. Puedo darle gusto a la mamá y yo no quiero que me estudien. Bueno, acá hay una ley que prohíbe eso. Desde luego, yo doy clase a los muchachos y de este tema siempre, a pesar que ya estoy jubilado, pero me siguen llamando en la facultad de clase de esto, y tanto en un auditorio grande de chicos, discutimos mucho, les explico, pero puede ser posible. Al final, cuando les pregunto la primera vez, hay discusión, que sí, que no, que al final todos están de acuerdo, que desde luego que tiene que ser que la mamá se estudie. Y la última cosa que se está discutiendo, pero estos puntos en primera plana, New York Times, Washington Post y West Today, es decir, en los diarios muy importantes, la eutanasia y el famoso asesinato que hicieron judicialmente con Terry Schiavo, cosa que es mentira, no es Terry Schiavo, porque Schiavo era el ex marido que lo dejó y formó nueva pareja, y que no se divorció de ella para poder cobrar luego el seguro de vida. Ella sería Terry Schlinder, a la cual han asesinado. Acá en la Argentina hubo un caso igual, y la Corte de la Provincia de Buenos Aires prohibió que se le suprimiera, pero con un fundamento equivocado. Lo prohibió maravillosamente, pero se equivocó, dijo, porque no tenían seguridad si ella viviera, si hubiera estado de acuerdo o no. Si ella viviera o hubiera estado de acuerdo, nosotros nos podemos matar. Uno puede suicidarse y está muy mal, pero lo que no puedo hacer yo es asesinar a nadie. Esos son problemas actuales, están muy en el tapete. Y nosotros, entonces yo diría que una cosa importante, y por eso cuando hablamos con Mónica del Río, acá ha dado soluciones o enfoque como debemos hacer. Y yo quiero insistir en 3 cosas muy importantes. Una respuesta positiva después de estos problemas que todavía se va a referir a Carrabayol y que se va a referir a Pineda, pero respuesta positiva. Frente al aborto, todo eso que hemos dicho es importantísimo, pero una cosa que no está entre nosotros, que no está entre los laicos, que no está entre la Iglesia, que no está entre los sacerdotes, que no está entre los médicos. Difundir el valor del embrión. Esta obra es magnífica. Difundir enormemente ese embrión, biológicamente, ¿qué es? Eso tenemos que difundirlo a rabiar. No estemos oponiéndonos todo el día contra el aborto, contra el ministro, contra estos. Esta gente pobre, gente está equivocada,
hoy se hablaba acá, está satanizada sin saberlo cuando están destruyendo y proponiendo todas estas cosas. Pero tratemos de poner cosas positivas, porque si nos ponemos siempre en negativo, vamos a ser los reaccionarios que estamos contra ellos. Difundamos el valor del embrión, biológicamente, más aún, y que nos ayuden los sacerdotes y eso, difundamos el valor filosófico del embrión. Es decir, desde Aristóteles ya sabemos que había una vida o un alma o un principio vital vegetativo en los vegetales, sensitivo en los animales y espiritual en el hombre. No desde un punto de vista teológico, puramente filosófico. Digamos eso a todo nivel, a los chicos, a los padres, en todos, gritemos que el embrión biológicamente lo que vale, gritemos lo que vale filosóficamente, y gritemos, y ahí sí para los grupos teístas, gritemos que el embrión biológicamente lo que vale, gritemos lo que vale filosóficamente, y gritemos, y ahí sí para los grupos teístas, qué hizo Dios con ese embrión. Y hay una serie de citas que están en la Biblia con nuestros amigos judíos, hermanos mayores y a los protestantes, vamos a estar juntitos con ellos, porque la Biblia constantemente, tú me formaste, y lo dijo Jeremías, y está en los Salmos, y está en una cantidad enorme de lugares de la Biblia sobre que el embrión, el factor teológico, está presente en el embrión. Eso es discutir, pero como en realidad primero está el público, quisiera ver si alguien quiere hacer una pregunta, alguien quiere hacer alguna aportación. Digo porque el doctor Caprile dijo que es abortivo, el doctor Pineda habló de un efecto preconcepcional. Bueno, yo creo que no tenemos que repetir más que lo que ustedes vieron. O sea, hay un efecto preconcepcional, da la impresión de que el efecto preconcepcional es mucho más activo que el efecto postconcepcional, aunque sin duda puede haber un efecto postconcepcional, porque de hecho hay mujeres que, teniendo un dispositivo intrauterino, pueden embarazarse. Entonces, ¿cuál es el problema moral? El problema moral es el fin con que se utiliza esta metodología, teniendo en cuenta concretamente que puede tener un efecto postconcepcional. Doctor, yo lo que quería aclarar, como figuro en la pregunta, es que tal vez en lo acelerado de la charla, ¿no es cierto?, lo que yo quise, estoy de acuerdo con el doctor Pineda en la parte preconcepcional, pero lo que yo quería decir y demostrar, ¿no es cierto?, es uno de los efectos que figuran en los prospectos, ¿no es cierto?, lo que hace a la parte, sobre todo, abortiva, nada más. Bueno, y siguiendo con esta pregunta, me traen otra que dice, con respecto al DIU, si usted afirma, como realmente es que el DIU no siempre es abortivo, podría aclarar si usted quiere decir que esto legitima la utilización. No, en absoluto. Yo no legitimo la utilización. Yo estoy tratando de que una concurrencia que aparentemente no tiene la información, porque no es médico, porque no está en la lectura de la información cotidiana, debe saber que puede tener este doble efecto. No con esto quiero decir que legitimo o no legitimo la utilización. De hecho, no la legitimo. En mi práctica médica yo no utilizo ni indico ningún método anticonceptivo artificial. Y con respecto a otra pregunta que viene a cuento de los anticonceptivos orales, fuera de la píldora después, ¿tienen todos efectos abortivos? Estamos exactamente en la misma. O sea, debemos tener en cuenta que las píldoras anticonceptivas han evolucionado en su mecanismo de acción y en su constitución desde las primeras píldoras, de la primera píldora que ideó Pincus en 1958-1960 a lo que se está usando hoy. Hay 5 generaciones diferentes de píldoras en donde lo que ha variado básicamente es, por un lado, la dosis de estrógenos y progestágenos que contienen las píldoras, y por otro lado, ha variado la potencia del progestágeno que contiene la píldora. ¿Cuál es la situación actual? Sí, la píldora tiene
básicamente un efecto preconcepcional. Tiene mecanismos que impiden el ascenso del espermatozoide hacia la cavidad uterina y las trompas, y por otro lado tienen un efecto anovulatorio, o sea que impiden que se produzca la ovulación. Si los espermatozoides no suben o si no hay ovulación, no hay posibilidades de embarazo. Ahora bien, las píldoras de baja dosis, los esquemas que se están usando actualmente, la información que hay es que podría haber maduración de folículo, y si hay maduración de folículo, aunque no hay, aunque está inhibido el pico de LH, que es el mecanismo que descarga la ovulación, podría uno pensar en que puede haber una ovulación. Entonces, este efecto postconcepcional es posible también en la píldora, aunque, insisto, como ocurre con el DIU, no siempre se da. Espero que con esto esté clara la cosa. Doctor Ray, sus preguntas. Una pregunta que, bueno, es una acusación hacia nosotros, porque dice: ¿por qué no es el tema del sagrado vínculo del matrimonio tratado de la forma que usted lo trató desde el púlpito, parroquias y en casi la iglesia en su totalidad? Y bueno, será porque nosotros médicos que sabemos esto no hemos sabido convencer a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, a nuestros párrocos, de que esto es verdad, que esto es lindo, que esto trae alegría, que esto trae pureza, que esto trae felicidad. En 1931, Casti Cornubi de Pío XI, han pasado años, no habíamos nacido, o algunos sí, pocos de los acá presentes. Yo paso, doctor, no me mire. 1931, diciembre del 31, Pío XI ya dijo que el método de regulación natural de la natalidad era lícito. 1931, ahí se conocía nada más que el Ogino Naus, Ogino japonés, Naus checoslovaco. Eficiente, bueno, no buenísimo, bueno. Y bueno, han pasado ya 75 años, culpa de los médicos que sabemos eso y que no hemos convencido a a quienes debemos convencer. Así que no es cuestión de decir, son señores, no, todos somos un poco responsables de esto, pero cambiemos porque es la respuesta positiva. Tenemos en nuestra mano una respuesta positiva, usémosla. Como dijo el doctor Rando, se habló de pureza y castidad. ¿Por qué no se habla? Bueno, creo que debe ser, no la leí, pero debe ser lo mismo. ¿Por qué no se habla, salvo en pocas ocasiones, de la generosidad en el matrimonio cuando las familias numerosas siempre fueron bendecidas por la Iglesia? Bueno, la familia numerosa yo la tengo como bendición de Dios, así que no puedo, pero oído acá que también algunos tenemos. A veces el mundo de hoy no es tan fácil, la familia numerosa, ¿no? Habitación, empleo, una serie de cosas. Pero bueno, hay que tender a la familia numerosa, lo importante es tender, y lo importante es que no reine el egoísmo, porque uno más puede venir. A lo mejor no. Uno más, dos más puede venir, a lo mejor no. Y bueno, ¿por qué no se habla? Bueno, porque los obispos y el Papa, nuestro maravilloso Papa de Pío XI, Casti Cornubi, Pío XII, yo escribí un libro, me siento orgulloso de eso, todos los discursos médicos, Pío XII, ¿cómo hablo yo? Fue el primero, acá hablaron que Pincus en 1958 sacó la píldora, pues en 1960, poquitos meses de morir, Pío XII dijo: esa píldora no se puede usar porque tiene efectos anticonceptivos. Para buscar efectos anticonceptivos, desde luego, pero bien dijo que si lo vamos a usar con efectos terapéuticos, libertad absoluta, porque estamos buscando un poco lo que antes decíamos de la eutanasia, estamos buscando el bien de la enferma. Tiene efecto anticonceptivo, no importa, yo busco el bien de la enferma, si no hay otro método. En la eutanasia busco evitar el sufrimiento del enfermo, doy cuidados paliativos. Pío XII. Bueno, no hablemos después de Juan XXIII, en la Mater Magisteria del Concilio lo ha dicho también, después Juan Pablo I habló una vez ya de los métodos anticonceptivos en su mes de vida que estuvo acá. Y Juan Pablo II, tenemos la familiar y consorcio, bueno, Pablo VI, me lo olvidé, pobre, la Humane Vitae, maravilloso, profético, la Humane Vitae. Juan Pablo I, una vez. Juan Pablo II con el familiar y consorcio, y después como encíclica el Evangelium Vitae.
La Sagrada Congregación del Hospicio, dirigida por nuestro actual Papa, varias veces ha sacado la Donum Vitae, que no es una encíclica, pero existe. La Familia de Consorcio tampoco es encíclica, pero tiene mucha jerarquía. Y bueno, y acá tenía para hablarles a ustedes el discurso de Ratzinger cuando lo nombraron doctor honoris causa en Lublin. Y acá, claro, no tenía el tiempo, y acá Ratzinger se pronuncia muy a favor. Ahora, desde luego, va a seguir en esa misma línea. Gracias. Hay otra pregunta. Yo había tomado una notita como para tratar de plantear este tema. Dice, me transmitieron la necesidad de una respuesta lo más urgente posible sobre un matrimonio arrepentido, entre comillas, que tiene embriones, no se sabe lamentablemente cuántos, no interesa que sea 1 o 18, congelados y aún no han tenido respuesta de qué se pueden hacer. Ustedes podrían informar, bueno, dónde dirigirse, cómo se soluciona esto. Digo esto, yo lo había notado porque en realidad se había dicho el tema de los embriones sobrantes. Hay una realidad que es incontrastable. En el mundo hay más de 1 millón de embriones congelados. El destino de estos embriones es un destino absolutamente incierto. Es una magnífica, entre comillas, fuente de células madres, células estaminales, y entonces esta es la gran movida del mundo a favor de utilizar los embriones sobrantes para crear líneas celulares sobre las que se puede investigar. Hay hace algunos años un artículo que salió en Observatorio Romano, ya que se está planteando tanto la cuestión de la Iglesia Católica, en el sentido de saber qué hacer con los embriones sobrantes. Y en realidad el teólogo del Papa decía que lo mejor que se puede hacer con estos embriones es donarlos, porque, bueno, o intentar donarlos, porque en realidad no hay disponibles madres en el mundo que estén en condiciones de recibir estos embriones. Ustedes tienen que tener en cuenta que aproximadamente el 40% de los embriones que están congelados no tienen vida. O sea, el proceso de congelación y descongelación destruye la estructura originaria del embrión, y la capacidad de reactivar su división celular en un embrión congelado es relativa. O sea, hay un porcentaje alto, 35-40% de embriones que no van a poder ser recuperados. Pero, sin duda, lo que se debe intentar hacer es la retransferencia de esos embriones al seno de su madre, y si esto no es factible, tratar de donar estos embriones para que otras mujeres los puedan llevar en su seno y completar la etapa embrionaria y fetal y que nazcan. En realidad, no sé si con eso dejo contestada la pregunta. Sí, claro que la postura del doctor es una de las posturas que en la Iglesia también hay otros que piensan que por no hacerse una fecundación unitiva y creativa y natural, que la donación de embriones no está. Esta discusión, lo dijo Monseñor Iglesias hace poquitos días, a nivel de la Sagrada Congregación de la Fe, así que estaba en discusión a nivel de Cardenal Ratzinger y que no se ha definido aún. Sí, la otra alternativa que se ha dicho es que se los deje morir y que se los descongele y que se los deje morir y no se los instrumentalice sacándole las células para experimentar. Lo que quería agregar es que hace unos años en Inglaterra se destruyeron 3.500 embriones que estaban congelados porque nadie venía a recibirlo, lo que los habían encargado en la sección, ni tampoco utilizable para otros métodos. 3.500. Eso, doctor, desgraciadamente ocurre todos los 31 de agosto en Inglaterra, porque la legislación inglesa de la HFEA, que es la institución que rige todo lo que está ligado a lo reproductivo, por una disposición de la Cámara de los Lores, destruye todos los embriones pasados 5 años si sus progenitores biológicos no los rescatan, o 10 años de los que están congelados. Así que sistemáticamente
tengan en cuenta que todos los 31 de agosto hay destrucciones de embriones en Inglaterra. En nuestro país habrán elegido el día de San Ramón Nonato. Sí, efectivamente, además. En nuestro país también existen, hay muchos bancos de embriones congelados, no sabemos cuántos porque esto no está regulado ni reglamentado, y congelar un embrión cuesta plata, porque hay que mandar un nitrógeno líquido a menos de 180 grados, y el padre y la madre, una vez que, vuelvo a repetir la palabra narcisista, tienen un chiquito o dos, después los hermanitos que quedan ahí congelados se olvidan, ya se realizaron como mamá y papá, y entonces los hermanitos le dicen, bueno, lo que quieran, instrumentenlos, manipúlenlos, hagan lo que quieran, tírenlos, ya no nos interesa más, ya hemos sido mamá y papá biológicos, ya estamos realizados. En Argentina esto también se hace, así que eso es también un atentado contra la mujer. Habían preguntado acá si pueden los preservativos impedir el SIDA. Never jamais, nunca, jamás. El preservativo hace del oficio un mal paraguas. El preservativo es el elemento que más favorece la fecundidad y el niño que entra de contramano y de contrabando. Como anticonceptivo no sirve, porque tiene poros, porque tiene unos poros de látex muy grandes. No, pero ahora llego a lo del SIDA. Porque hay fallas en el uso, fallas en la técnica, fallas en el mismo producto de látex, que a veces los hombres lo llevan en la billetera y con el calor se dilatan los poros. Y si puede pasar un espermatozoide por los poros, calculen cuántos virus del SIDA pueden pasar, que son más pequeñitos que el virus, que el espermatozoide. Demuestra que no sirve para impedir el SIDA. Segundo, el preservativo es una ruleta rusa. Más o menos se calcula que de 100 coitos con preservativo, 5 fallan. 5 fallan. Demuestran que una persona que tenga por lo menos 20 coitos con preservativo, una vez le va a fallar. Eso lleva a qué lleva? A la precocidad sexual y a la promiscuidad sexual. Le cree que es el salvavidas omnipotente, que lo va a salvar de un embarazo no deseado y de un SIDA o de una menorragia, una sífilis, un papiloma, un condiloma, lo que sea, no deseado. De modo tal que lo que está haciendo la triple G, que es Ginés González García, persona del Ministerio, y por estar la triple A, ahora es la triple G, es arruinando a nuestros hijos y dándoles un mensaje muy malo, diciéndoles, tomá, fornicá, que te vas a salvar de todo cosa. Eso es verdaderamente un salvavidas de plomo y no un salvavidas de corcho, lo que está dando este señor. Doctor Caprile. Yo que lo que quería aclarar es que con el tema de los poros del virus del SIDA, hay que tener la respuesta. Yo hablé con mi cuñado, que es genetista, y cuando le explicaba todo esto, me dice, recordar que hay transmisión del virus del SIDA por virus que son intracelulares. O sea que no solo por un lado están el virus, digamos, suelto y se puede argumentar el tema de los poros, sino que también hay otro tipo de transmisión a través de las células vaginales o del margen anal o todo el tema de que van dentro de células cuyo tamaño, ¿no es cierto?, es mayor que los poros de los preservativos. Esto es como un arma que nos guardamos como defensa por el tema y lo que decía el doctor Pineda cuando yo le comenté, quiero que lo diga él. No, en realidad el problema del uso del preservativo, el preservativo no es 100% seguro en evitar la transmisión del virus del SIDA. En realidad el virus puede pasar, de todos modos está buscando encontrar un látex que no permita que el virus pase. Pero el problema fundamental es el comportamiento.
Sí, y el ejemplo más claro es la famosa campaña de los españoles de mediados de los 90 con aquella frase "póntelo, pónselo", que fue una campaña que estaba dirigida a los adolescentes, al mejor estilo de lo que está pasando ahora en la Argentina, que como nosotros siempre llegamos tarde a la cola del mundo, bueno, estamos en esto, ¿no? Aquella campaña que duró 18 meses, de un día para el otro desapareció de la televisión, de las revistas, y en realidad nadie sabía por qué desapareció. Años después, la información llegó diciendo que después de esa campaña o en el curso de esa campaña, y esto es una cuestión que está absolutamente ligada al comportamiento, la tasa de SIDA que tentaba reducirse al 50% en los adolescentes había aumentado un 50%. Y es lógico de pensar, porque en realidad un adolescente no sabe usar bien el preservativo, lo usa drogándose, no sabe si la relación sexual la tuvo con preservativo o no preservativo, porque no tiene conciencia de lo que sucedió drogado, y entonces la incidencia de SIDA en España entre los adolescentes aumentó. Querría hacer un pequeño aporte para lo que decía Ravaioli, y también eso de que tenemos que hablar con la verdad. El preservativo es una mentira que es seguro, es una mentira que es más seguro, pero es una verdad que es menos peligroso. Es importante. Eso es importante porque no digamos no, menos peligroso. Es decir, un homosexual que lo va a hacer esta noche usar preservativo, pues menos peligroso, pero no es seguro ni más seguro. Y de paso, si lo quieren anotar, lo tengo acá presente, la célula más grande del organismo es el óvulo de ustedes, que tiene 140, antes decíamos micrones, hoy decíamos micrometros, 140. La cabeza del espermatozoide, nosotros pobres, dijo los machos que dijo en la conferencia anterior, somos mucho más chiquitos, la cabeza tiene 4 micrometros. El cuello tiene 1, la cola ya es más larga, pero la cabeza que penetra, lo que nos mostró Caprile, 140 4. El virus del SIDA tiene 0,1,2 micrometros o micrones. Así que fíjese, el tamaño del espermatozoide, tamaño del virus, para que no importa si pasa o no por los poros, ¿no? Yo una vez tuve una tremenda discusión en televisión, no sé si al final pasa o no por los poros, pero mucho más fácil para nosotros es decir, y esto es muy importante, el preservativo se hace en mini efracciones muy frecuentemente, mini efracciones. Entonces, olvidemos los poros, pasa o no pasa, no sé, que lo arreglen los químicos y el instituto del INRA que hace las normas, pero mini efracciones, roturas pequeñísimas, y entonces acuérdense esos datos: 140 el óvulo, 4 el espermatozoide, 0,12 micrometros o micrones el virus del SIDA. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que la Organización Mundial de la Salud, después de dar muchas vueltas respecto al mecanismo de prevención del SIDA, aprovecho para un chivo, el segundo encuentro interuniversitario de bioética que vamos a hacer en octubre en la Austral va a tocar entre dos temas, el tema de la prevención del SIDA y los problemas éticos. La Organización Mundial de la Salud publicó en Lancet hace 7 meses, noviembre del año pasado, la famosa regla del ABC. A, abstinencia, B, be faithful, sean fieles, and C, condones, preservativos. Pero en este orden, o sea, la mejor prevención del SIDA, primero es abstener las relaciones sexuales, sobre todo en situaciones de riesgo. Segundo, ser fiel, o sea, tener una pareja monogámica. Si esto no va, la tercera alternativa, y recién la tercera alternativa, es el preservativo. Tengo la mesa llena de preguntas y nos pasamos 5 minutos. Tengo para una instructora que me pide que afirme la importancia de los métodos naturales, la afirmo vivamente. Nosotros tenemos en Rosario una larga experiencia en métodos naturales, bien enseñados, bien aprendidos,
bien practicados son muy efectivos. Y después, bueno, seguramente quedan muchas preguntas por contestar. Algunas fueron contestadas, me tienta esta, me gustaría que hablaran más del mal que produce la ligadura de trompas. Tengo en Santa Fe recién aprobada la ley, estoy elevando a las autoridades médicas de mi hospital y del colegio médico mi objeción de conciencia. La provincia de Santa Fe acaba de aprobar la ligadura de trompas y tenemos ahí un conflicto que van a tener que resolver los abogados, como de costumbre los médicos siempre quedamos en el medio, entre si se puede o no se puede hacer la ligadura, que está penada por el Código Civil, por el Código Penal. Bien, última pregunta, un colega abogado, un abogado, el doctor Balcarce, dice: su aporte científico, médico, biológico, farmacéutico no tiene en cuenta que jurídicamente no se pueden hacer esas sutiles distinciones que usted hace y no se pueden hacer valer legalmente. Perdón, doctor, yo no soy abogado y simplemente he tratado de transmitirles la verdad científica de ahora. Les agradezco la paciencia y que sigan.